Como decíamos ayer, estamos en el año 1560. En lo que va de siglo, España acumulaba varias derrotas en el Mediterráneo, como la de Preveza en 1538 y el desastre de Argel en 1541. Las potencias cristianas en el Mediterráneo contemplaban, muy a pesar suyo, la insultante superioridad otomana en las aguas del Mare Nostrum. Uno de los puntos en disputa era la isla de Yerba o los Gelbes, como era conocida por los españoles entonces. Aquella isla posee un alto valor estratégico, siendo Fernando el Católico quien se percató del mismo tras conquistar Trípoli, Argel, Orán y Bujía. En 1510, el monarca envió a Pedro Navarro y García Álvarez de Toledo, quien sería el padre del tercer duque de Alba, para tomarla. Aquello fue un fracaso absoluto. Algo más de 4.000 hombres murieron. Sin embargo, aquello no fue motivo para no insistir en su conquista, consiguiéndolo en 1520, pero no por mucho tiempo, ya que en 1524 pasó a manos de Barbarroja. Posteriormente, el dominio de aquel pedazo de tierra norteafricano fue cambiando de manos. Sin embargo, el dominio de la isla por parte de España, digamos que fue más de nombre que real, debido a la ya mencionada superioridad naval otomana en el Mediterráneo, y por el hecho de que los piratas actuaban con cierta frecuencia en puntos cercanos a la isla con total impunidad. Uno de ellos fue Dragut, quien, al frente de una flota de 112 galeras con 12.000 genízaros, intentó adueñarse de Malta, pero fracasó, por lo que cambió de objetivo y posó sus ojos en Gozo, la cual arrasó, capturando cientos de prisioneros. Tras la victoria, atacó Trípoli, otra plaza de la Orden de Malta, conquistándola y obteniendo como recompensa por parte del sultán Solimán el título de gobernador y comandante en jefe de la flota otomana, tras lo cual devastó Calabria en 1553, la isla de Elba y Córcega, sembrando el terror entre los cristianos del Mediterráneo. Si a esto le sumamos el ataque de Piali en 1558 contra Menorca, en la que el líder otomano literalmente arrasó la ciudadela, aquello fue la gota que colmó el vaso. El gran maestre de la Orden de San Juan ansiaba recuperar la plaza de Trípoli desde que ésta pasó a manos otomanas, por lo que solicitó ayuda a Felipe II a través del comendador Guimarán. La solicitud fue apoyada por el virrey de Sicilia, Juan de la Cerda, duque de Medinaceli. Aquella petición no pudo llegar en mejor momento. El ataque a Menorca conmocionó a Felipe II, quien veía la necesidad de dar una respuesta contundente ante la ofensiva turca en el Mediterráneo y la necesidad de echar a los otomanos de Trípoli y los Gelbes, por lo que el monarca español apeló al Papa Paulo IV y a sus aliados para crear una expedición combinada para tomar Trípoli. Génova, Florencia, los estados pontificios y, por supuesto, los caballeros de Malta acudieron a la llamada. Confirmada la colaboración, Felipe II ordenó al almirante Andrea Doria, sobrino del viejo Doria, y los virreyes y gobernadores de Italia que facilitaran al duque de Medinaceli, nombrado capitán general de la expedición, todos los elementos que reclamara, sin esperar otro mandato y de la forma más rápida posible, ya que el factor sorpresa era crucial para un éxito rápido, debido a que, según palabras de Guimarán, Dragut estaba ocupado en el interior de Berbería y había dejado solo 500 defensores. Además, debido a la distancia a la que se encontraba Trípoli, Solimán no podría enviar un socorro a tiempo. A pesar de los planes y lo importante de hacer todo lo más rápido posible, los problemas no tardaron en aparecer. Los preparativos se alargaron tanto que, prácticamente, los otomanos pudieron ir a buscar a la expedición para llevarla a Trípoli ellos mismos. En palabras de Sancho Leiva: yo no he tardado de decirle al duque de Medinaceli muchas veces que en la brevedad del tiempo consistía el mayor bien de esta empresa, y que la dilatación era la mayor dificultad, que no parece que ha habido parte de Italia de donde no se haya traído gente y otras provisiones. El duque de Medinaceli hizo oídos sordos ante las palabras de Leiva y continuó con los preparativos a pesar de que estábamos a finales de septiembre. La temporada de temporales estaba cerca, lo que hacía peligroso salir hacia las costas africanas donde había escasos puertos y abundantes bajíos. A principios de octubre se consiguió reunir en Mesina alrededor de 15.000 hombres, 50 galeras y unas 40 embarcaciones menores. Las tropas de tierra estaban bajo el mando del duque y, como lugarteniente, Álvaro de Sande, mientras que la flota fue liderada por Juan Andrea Doria,
sobrino, como ya hemos dicho, de Andrea Doria. Finalizados los preparativos, el duque de Medinaceli trasladó sus fuerzas desde Mesina a Siracusa para realizar las últimas diligencias. Estas les llevaron otros 2 meses, durante los cuales no permitió que las tropas desembarcaran para evitar deserciones o riñas, lo que provocó que se consumieran raciones de campaña, cuya calidad para entonces digamos que era bastante dudosa. Al final, aquella situación provocó la muerte por enfermedad de centenares de hombres. Finalmente, zarparon de Siracusa entre el 17 y el 20 de noviembre, pero, como era de esperar, un duro temporal les obligó a fondear en Cabo Passaro, donde ya la indisciplina de la tropa se hizo patente. Por ejemplo, una compañía formada por bandidos de Sicilia, embarcada en el galeón de Sicala, se amotinó. Los rebeldes mataron al sargento y saquearon la carga, tras lo cual prendieron fuego a todo lo que no se pudieron llevar y escaparon a tierra. Las naves permanecieron allí prácticamente todo diciembre, al no poder remontar el Cabo Passaro por las fuerzas de los vientos contrarios, lo que extendió el desánimo entre los hombres. Muchos capitanes y soldados viejos pensaban que aquella expedición ya no era de provecho, debido al largo tiempo transcurrido y a la entrada del invierno. Razones para pensarlo no les faltaban, incluso para ser pesimista. Del total de la fuerza que salió de Mesina apenas quedaban 8.000 hombres sanos y 3.000 enfermos. Sin embargo, todo aquello no fue motivo para que el duque desistiera y diera media vuelta. Finalmente, el 10 de enero de 1560, la expedición llegó a Malta, donde fueron recibidos con gran alegría por los caballeros de San Juan, quienes organizaron el hospital para atender a los enfermos que llegaban en las embarcaciones. Para su sorpresa, el hospital no fue suficiente, tuvieron que habilitar conventos e iglesias también. Aquí permanecerán otro mes, en el que el duque solicitó 2.000 hombres de Sicilia y 1.000 los pidió al virrey de Nápoles. También mandó solicitudes de raciones a diferentes puntos del Mediterráneo. Una vez recibidos los refuerzos y las vituallas, y tras haber preparado las naves, partieron el 10 de febrero de 1560 hacia Seco de Palo, un fondeadero situado entre Trípoli y la isla de los Guelbes. Una vez llegados a destino, los problemas tampoco cesaron. La falta de agua, enfermedades y tormentas convencieron a los comandantes de posponer el ataque a Trípoli. En su lugar, acordaron dirigirse a la isla de los Guelbes. Las galeras lo hicieron por el canal de Alcántara para dirigirse a la Roqueta. Por el camino, descubrieron 2 naos ancladas en el canal, y cerca del puente que comunicaba la isla con la tierra firme, 2 galiotas. El duque de Medinaceli ordenó que fueran capturadas, e inmediatamente las galeras se lanzaron por las naos, pero se olvidaron totalmente de las galiotas. El duque mandó avisar a Juan Andrea Doria que apresara también a las galiotas, pero cuando este dio la orden, las naves huyeron de la zona. En ellas iba Uluk Ali, amigo de Dragut, quien fue el responsable de avisar a Estambul de la llegada de los cristianos. El 15 de enero, las galeras cristianas fondearon en la Roqueta, donde hicieron la guada. Mientras tanto, Álvaro de Sande desembarcó las tropas con las que se protegería la operación. Las formó en 4 escuadrones de picas con mangas de arcabuceros. Pero, lo que no sabían los españoles es que estaban siendo vigilados por los enemigos. Un contingente de 400 jinetes y 300 nativos a pie estaban esperando para atacar en el momento oportuno. Una vez llegó, los turcos cargaron con gran furia tomando por sorpresa a los españoles y matando a 150. Sin embargo, no pudieron evitar que los cristianos pudieran terminar de hacer la guada, tras lo cual partieron el 16 de enero hacia Seco de Palo, donde esperaron a las naos y 8 galeras rezagadas. Allí fueron informados por parte de la tribu mahamida, enemiga de los turcos, que Dragut había pasado por el puente a tierra firme con rumbo a Trípoli, y de que Uluk Ali había zarpado de aquellas tierras con 2 naves. A pesar de que la situación empeoraba por momentos, los españoles permanecieron en el fondeadero durante 15 días, entre consejos y discusiones, sin llegar a un acuerdo sobre qué hacer. Algunos proponían volver a Sicilia o Malta, otros ocupar la isla de Guelbes, otros atacar Trípoli. Mientras tenían lugar estas discusiones, las muertes entre las filas españolas continuaban debido al mal estado de los alimentos y al agua salobre. Transcurridos los 15 días, se llegó a un acuerdo. La empresa de Trípoli era imprescindible, pero irrealizable dadas las circunstancias, por lo que acordaron apoderarse de los Guelbes, la cual sería cabeza de puente
para una futura campaña. Antes de partir, el duque escribió al rey Caraván solicitando ayuda contra los turcos. También se estableció una alianza con los mahamidas para involucrarlos en la futura campaña contra Trípoli. Y, por último, se envió a un berberisco a Trípoli como espía, pero nunca más se supo de él. Paralelamente, las noticias de lo ocurrido llegaron a la Sublime Puerta. Inmediatamente, el sultán ordenó que se distribuyeran 1100 florines de oro a los principales moros junto a ciertas cartas. En estas, les recordaba que estaba muy mal eso de cooperar con infieles, y les invitaba a que se quejaran ante él si alguno de los soldados turcos se había pasado de la raya. Aquellas cartas y el dinero surtieron efecto más rápido de lo que se esperaba. La situación pasó a favorecer a Dragut. Los moros juraron obediencia al sultán y rompieron los lazos con los cristianos. Al mismo tiempo, el sultán ordenó preparar una flota de 86 galeras y galiotas con 100 genízaros embarcados en cada una que puso bajo el mando de Pialí Bajá. El 2 de marzo, los españoles se trasladaron a la isla de los Gelbes, tardando 5 días en desembarcar cerca del cabo Valguarnera, debido sobre todo al mal tiempo. El empeño en hacerlo en aquella zona fue debido a los 11 pozos de agua potable que había allí. Esta vez el desembarco se realizó con las máximas precauciones. No querían sorpresas. Primero lo hizo un escuadrón de arcabuceros que formaron en 2 mangas para proteger toda la operación. Después, Álvaro de Sande y 3000 españoles descendieron de los barcos y constituyeron la vanguardia, tras lo que desembarcó el grueso del ejército, un total de 12.900 hombres de diferentes nacionalidades. En ese momento, llegaron 2 moros que deseaban hablar con el duque. Estos hombres traían un mensaje del jeque Masaud, quien informaba de que los cristianos podían dirigirse a la Roqueta, donde el jeque los esperaba para tratar sobre el asunto del ataque a Trípoli. El duque aceptó la invitación, pero no se fiaba del todo, así que ordenó avanzar en formación. Las sospechas pronto se confirmaron. Cuando el ejército imperial se acercó a un bosque, los berberiscos, quienes se encontraban emboscados, atacaron. El combate fue cruento y encarnizado, y duró hasta el anochecer, pero se saldó con una victoria cristiana. La derrota permitió al duque someter a Masaud y obligarle a pagar tributo y entregar el castillo. El ejército se atrincheró en él para pasar la noche, durante la cual el consejo se reunió para planificar los siguientes pasos. Decidieron fortificar el antiguo castillo para dejar en él una guarnición. Se planificaron la construcción de 4 baluartes que, con cortinas, encerraban la obra vieja. El trabajo se distribuyó entre las diferentes nacionalidades. Los alemanes fueron los responsables de excavar el foso. Uno de los baluartes se dejó en manos de los caballeros de Malta, otro a los italianos, otro a los españoles y el cuarto a la gente del mar. Así, el 23 de abril, las obras estaban terminadas, faltando solo algunos detalles de los que se podía encargar la guarnición que quedaba, unos 2000 infantes y su gobernador, Miguel de Barahona. El 7 de mayo llegaron 2 naves provenientes de Nápoles, que traían un mensaje del virrey en el que se avisaba que la armada turca estaba de camino y urgía a Sancho de Leiva y Álvaro de Sande a volver con su gente. Para entonces el fuerte estaba terminado. Las 2 cisternas estaban llenas de agua y solo quedaban levantar los parapetos. Sin embargo, y a pesar del aviso y de que todo estaba listo, los altos mandos mantuvieron la calma y continuaron con las labores lentamente, como si supieran a ciencia cierta que la armada turca no había salido de Estambul. Al día siguiente se comenzó a embarcar, pero con mucha calma, tanta que 2 horas antes del anochecer del día 10 de mayo llegó otro mensajero, esta vez venido desde Malta, el cual informaba que los turcos habían fondeado en la isla de Gozo hacía un par de días. Pialí Pachá había salido el 4 de abril de Estambul y no llegó antes a Trípoli debido a un temporal que le obligó a detenerse en la isla de Gozo en la noche del día 6 de mayo. Fue en aquella tierra, tras incendiar los pueblos y cultivos y tomar agua y provisiones, donde se enteraron de que los cristianos no habían asaltado Trípoli, sino que se encontraban en los Gelbes. Pialí reunió el consejo para discutir qué hacer. Durante el mismo surgieron diferentes ideas, pero finalmente se impuso el parecer de Ulugh Ali. Este propuso enviar una fragata para espiar a los cristianos, y se mostró seguro de la victoria debido a que disponían de un número mayor de galeras
y por el hecho de que sus tropas estaban más descansadas. Finalmente, se acordó cambiar el rumbo y dirigirse hacia los Gelbes y enviar por delante una fragata a Dragut para que también acudiese a la isla. Las galeras turcas pusieron rumbo a los Gelbes, pero, debido a los duros temporales, su llegada se retrasó hasta la noche del 10 de mayo. Durante la travesía, Piali fue informado de que la flota cristiana todavía seguía en la isla, por lo que, cuando estuvieron a 12 millas de aquella tierra, ordenó fondear y enviar una pequeña embarcación para espiar a los cristianos, la cual rápidamente volvió e informó de que los cristianos estaban embarcando a toda prisa. Por lo que las galeras otomanas se dejaron ver al albor del día, mientras la armada cristiana se hacía a la mar, y fue tanto el espanto y la alteración de las galeras cristianas que se elevaron desordenadamente que cada una empezó a huir, no pensando nada más que salvar su propia vida, y conforme los turcos se iban acercando, algunas galeras cristianas se volvieron hacia tierra mientras otras lo hacían a la mar. Ante aquel desorden, los turcos avanzaron a toda velocidad. Piali Pachá dio caza a las que huían hacia el mar, mientras Kara Mustafa atacaba a los que lo hacían hacia tierra, según cronistas. En las galeras que habían varado en los bajos, hubo escenas vergonzosas. La gente se tiraba al agua sin pensar en la resistencia, habiendo algunas galeras que fueron tomadas incluso por un bergantín o un esquife con 8 o 10 turcos. Las galeras de Scipión Doria, de Antonio Maldonado y 3 de Florencia escaparon. Flamiño Anguilara resistió peleando con 3 galeras enemigas. Sancho de Leiva reunió 4 de su escuadra, con las que hizo una resistencia rechazando 4 veces el abordaje de los turcos, pero sucumbió al final debido al gran número de los atacantes. El resultado de aquella acción fue un desastre para los cristianos. Los otomanos se hicieron casi sin luchar, con 27 galeras y 14 naves. Mientras tanto, en el castillo, el duque, muy confundido, reunió el consejo para ver qué hacer, siendo el parecer de Álvaro de Sande el que se impuso. En sus propias palabras: los sucesos de la guerra estaban sujetos a la fortuna. En lo pasado no había remedio, y debería partir sin perder el tiempo por asegurar las costas que en Sicilia corrían peligro. El duque quiso llevarse con él a Álvaro de Sande, pero este prefirió quedarse junto con sus hombres y defender el castillo. Aquella misma noche, el duque, Juan Andrea Doria y otros oficiales embarcaron en 9 naves y consiguieron llegar a Malta a salvo. Mientras tanto, todos los hombres que allí se quedaron se admiraron de la virtud y esfuerzo de Sande, que no habiendo en él más particulares razones que en los demás y exponerse a una casi cierta perdición. En aquel castillo se habían quedado más de 5.000 hombres, siendo solo 3.000 soldados, y el resto marineros y mozos. Tras la victoria naval, Piali envió a su confidente a Estambul para informar de su victoria, al tiempo que ordenaba fondear las galeras frente al castillo y esperar la llegada de Dragut, quien lo hizo 6 días después, acampando junto a los pozos. Con las fuerzas reunidas, los otomanos disponían de 20.000 soldados para tomar un castillo defendido por 5.000 hombres. El 16 de mayo, los otomanos iniciaron el desembarco, pero no iba todo lo rápido que Piali deseaba. Dio tiempo a los defensores a excavar en el fuerte en busca de agua dulce, pero solo encontraron agua salada, que igualmente la bebieron por la enorme necesidad que había. Ante aquella situación crítica, el ingenio no tardó en aflorar. Uno de los capitanes afirmó que podía sacar agua dulce del mar, ante lo que Álvaro de Sande le prometió 500 ducados inmediatos y 200 de renta si lo conseguía. Aquel hombre tomó las vasijas de cobre y las utilizó como alambiques, los llenó de agua de mar y los calentó, lo que le permitió destilar agua dulce. De esta forma consiguieron 40 barriles diarios que permitían dar su ración a 700 hombres. Pero la producción de agua dulce fue disminuyendo poco a poco a medida que la leña empezó a escasear. Hacia el 6 de junio, la artillería turca empezó a disparar contra los muros justo en la zona donde los defensores guardaban las municiones. Curiosamente, cada vez que los cristianos movían las municiones, también los turcos movían la artillería para disparar justo donde la guardaban. Aquel extraño efecto se explicó rápidamente. Los desertores estaban informando de estos cambios. A pesar de la precisión turca, los disparos no hicieron mucho daño a la fortificación, por lo que los atacantes decidieron acercar más sus piezas y disparar contra el torreón de la marina, causando importantes daños. Pero los desertores no solo informaban de los cambios de la ubicación de las municiones,
sino también de la delicada situación del interior, y aconsejaron destruir las pocas naves cristianas que quedaban para terminar de hundir la moral de los defensores. Los otomanos se decidieron a atacarlas, pero cuando lo llevaron a cabo se encontraron con una sorpresa. Los defensores habían protegido las naves con estacadas. Sí, los cristianos también tenían espías entre las filas turcas. Allí se entabló un duro combate en el que se mantuvo un equilibrio de fuerzas hasta que Dragut cargó con su caballería poniendo en fuga a los cristianos. Pero no pudo perseguirlos todo lo que quiso, ya que entró dentro del rango de la artillería y arcabucería del castillo, que escupió plomo contra él y sus hombres. De esta forma continuó el asedio. Para sorpresa de Piali, la resistencia de aquellos cristianos no se quebrantaba. Incluso tenían la osadía de salir cada cierto tiempo y atacar sus filas. Rápidamente se dio cuenta de que algo debía hacer. El tiempo estaba jugando en su contra. Con el pasar de los días, sus soldados perdían la esperanza de tomar el castillo, y los genízaros estaban cada vez más cerca de un motín. Más cuando llegaban informaciones de que los defensores contaban con abundantes provisiones y que estaban destilando agua. Algo debía hacer cuanto antes. Para colmo, llegó información de sus espías que los cristianos estaban armando una flota para socorrer el fuerte. Aquello terminó por inquietar al oficial turco, quien ya estaba pensando en levantar el cerco y largarse de allí ante el peligro de perder su flota. Piali, animado por Dragut, ordenó tomar los pozos que tenían los cristianos. Para ello, los otomanos fueron acercando sus trincheras hacia el castillo hasta encontrarse a unos 30 pasos de distancia. Una vez conseguido, se entabló un duro combate que duró toda la noche, durante el cual los turcos se hicieron con los últimos pozos que tenían los cristianos. Estos, sabiendo lo que aquello suponía, lanzaron un contraataque para recuperarlos, pero los otomanos consiguieron rechazarlos. Sin embargo, parte del ejército otomano se encontró con un problema. Estaban al alcance de la arcabucería del castillo, la cual, como cabía de esperar, abrió fuego contra ellos. Esto les obligó a retirarse, pero no sin antes destruir con una mina los pozos. El siguiente empeño de los otomanos fue destruir las galeras. Decidieron efectuar un asalto contra ellas utilizando pequeñas embarcaciones cargadas de arcabuceros y arqueros para proteger a los hombres que se encargarían de destruir la estacada. El plan se llevó a cabo el 2 de julio, pero fracasó estrepitosamente debido al terrible fuego de la artillería y arcabucería del castillo, que infligió un duro castigo. A pesar de la tenaz resistencia de los defensores, no pudieron evitar que las trincheras turcas llegaran hasta el borde del foso, el cual empezaron a llenar de arena y fajinas. Fue entonces cuando los otomanos recibieron información de que los defensores disponían de refugios subterráneos por la parte del mar comunicados por galerías. En ellos brotaba agua salada que les permitía refrescarse y protegerse del calor. Inmediatamente se ordenó a los genízaros atacar dichas galerías y tomar a los cristianos por sorpresa. Pero se encontraron con otro fracaso. Los defensores los recibieron con una descarga cerrada de arcabuces que causó muchas bajas entre los asaltantes. Sin embargo, los genízaros lo volvieron a intentar y en una lucha cruel y tenaz que duró alrededor de 2 horas, consiguieron tomar los refugios. Para entonces, la situación de los cristianos pasó de mala a crítica. Solo disponían de la cisterna interior como fuente de agua, la cual se agotaría rápidamente debido al calor. Los turcos lo sabían y esperaban una pronta rendición. Incluso invitaron a los defensores a hacerlo, pero solo se encontraron negativas. La tenacidad de los defensores era más que admirable, ya que su situación era... voy a dejar que un cronista lo describa. Y no había día que por falta de agua no muriesen 25 o 30 enfermos y heridos, y se vieron obligados a comer los asnos y los caballos de una compañía que allí había quedado. Asimismo, comieron los camellos que habían tomado de los árabes, aunque se ofrecía 7 escudos por una gallina, y un cartucho de agua de cisterna se vendía por medio escudo o hasta un escudo de oro, y las medicinas para los enfermos y heridos estaban asimismo estragadas y corrompidas, tanto por el calor que hacía como por ser viejas y haber venido por mar, y aquellas que se habían de hacer nuevo las estragaba el agua salada, y la tela y el lienzo con que se curaba a los heridos se lavaba con esta agua, y por esta razón se morían por poca herida que tuviesen, y habiendo de hacer pan fresco de la harina que tenían, era necesario hacerla con la misma agua salada, y asimismo para guisar cualquier cosa,
así en potaje como de otra manera, y por esto lo pasaban muy mal, aunque teman provisión de legumbres y arroz. El 13 de julio, los asaltantes colocaron algunos arcabuceros en lo alto de un torreón que habían construido. Desde allí abrieron fuego contra los cristianos, causando muchas bajas. Mientras tanto, aquel mismo día llegó el mensajero que Piali había enviado a Estambul para avisar de la victoria. Aquel hombre trajo del sultán para Piali una espada y un caftán de honor con la orden de expugnar el castillo. Aquello aumentó la determinación otomana para tomarlo. Paralelamente, los defensores no estuvieron de brazos cruzados. Por su parte, excavaron fosos delante de las brechas y los ocultaron con follaje después de haber colocado en ellos clavos y palos puntiagudos, como también algunos cañones cubiertos con arena. Así llegamos a finales de julio. Los cristianos llevaban resistiendo 81 días desde que llegaron los turcos, aguantando lo indecible. De los defensores quedaban 800 hombres con solo una ración de agua para 2 días. Fue entonces cuando Álvaro de Sande se decidió por la opción desesperada. El 27 de julio, por la noche, los defensores, disfrazados con turbantes y túnicas blancas, salieron del castillo y atacaron las trincheras turcas. Sin embargo, los otomanos estaban alerta y no fueron sorprendidos. Se entabló entonces una lucha dura y cruenta en la que ambas partes sufrieron importantes pérdidas. Fue un fracaso de los cristianos, quienes se vieron obligados a retirarse, algunos al castillo y otros a las galeras, encontrándose Álvaro de Sande en este último grupo. Los hombres que se encontraron en el castillo no aguantaron más y decidieron rendirse al ver que los otomanos se preparaban para el último asalto. 5 capitanes salieron para presentar su rendición a condición de salvar sus vidas. Tras acordar la capitulación, Piali ordenó a todos los cristianos reunirse en el castillo para después negociar la rendición. Mientras tanto, los turcos se lanzaron contra las naves para saquearlas. Álvaro de Sande, entonces, se echó al agua para no ser reconocido, pero fue en vano, ya que fue capturado y llevado ante el Pachá. Pero el sufrimiento de los defensores no había terminado. Las tropas otomanas no estaban satisfechas con el botín encontrado tras todo el sufrimiento que tuvieron que soportar por el largo asedio, por lo que los genízaros se lanzaron contra los cristianos que se estaban entregando y mataron a muchos de ellos. Algunos consiguieron refugiarse en el interior y salvarse, y al día siguiente pudieron salir y fueron encadenados. El total de muertos en la expedición de los Guelbes se estima en 10.000 hombres y 5.000 prisioneros. Los oficiales otomanos ordenaron levantar una torre de huesos y calaveras con los cadáveres de los muertos. Aquella macabra construcción fue conocida como Burj al-Rus o Torre de las Calaveras, que estuvo en pie hasta 1848, cuando el gobernador de Túnez ordenó que los restos fueran trasladados a un cementerio católico. Entre los prisioneros, Piali se llevó a Estambul a los capitanes más destacados: Berenguer de Requesens, Sancho de Leiva, Lope de Figueroa, Sancho Dávila, Rodrigo de Zapata y Álvaro de Sande. La mayoría fueron rescatados en poco tiempo, salvo Álvaro de Sande, que fue liberado por el sultán solo después de la mediación del rey Carlos IX de Francia, aliado del Imperio turco, y obviamente después del pago de 60.000 escudos de oro. La victoria en los Guelbes representó la cima del dominio naval otomano en el Mediterráneo, causando que el pánico se extendiera por todos los puertos y zonas costeras cristianas. Incluso España autorizó desalojar Orán, su plaza más avanzada de África, por considerarla indefendible, pero no fue abandonada. Los cristianos veían su futuro muy oscuro, ya que nada parecía detener a los turcos, pero, afortunadamente, la guerra con Persia impidió al sultán que lanzara un nuevo golpe. Pero, como se suele decir, la noche es más oscura justo antes del amanecer. El desastre de los Guelbes no solo desató el pánico, sino que hizo que Felipe II se diera cuenta del enorme problema en el Mediterráneo. Los otomanos se convirtieron en el enemigo más inmediato, ya que amenazaban directamente la península ibérica. Aquello lo llevó a realizar un cambio drástico en la política naval de España en el Mediterráneo. Hasta entonces apenas se tenían galeras. Carlos V debía recurrir a armadores particulares como los Doria para poder formar una flota, lo que impedía que se llegara a los números de Venecia y mucho menos Estambul, cuyas embarcaciones estaban bajo el control directo de las autoridades. Esto obligaba a la monarquía española a que cada vez que lanzaba expediciones contra el norte de África, ir en coalición con diferentes ciudades italianas y armadores particulares. Esto tenía como consecuencia la extrema lentitud en los preparativos y en la ejecución de los planes debido a las innumerables discrepancias e intereses. Todo ello quedó patente en el desastre de los Guelbes, y Felipe II se dispuso a solucionarlo.
emprendió una ambiciosa política de construcción naval para que la monarquía dispusiera y controlara una gran flota que fuera capaz de proteger las rutas comerciales y las tierras costeras, y también, llegado el caso, pasar a la ofensiva. Las consecuencias de aquel giro en la política del Mediterráneo se vieron años después, y, más patente, en la más alta ocasión que vieron los siglos.